Les había manifestado entonces que uno de los primeros requisitos para plantear una demanda es la capacidad de la parte actora. En caso que la parte demandada pueda evidenciar que la parte actora no es capaz de obrar por ser menor de edad o una persona declarada de interdicta, puede plantear la excepción previa de, de falta de capacidad, ¿no? O de incapacidad, perdón, de la parte demandante. Esto se encuentra previsto en el artículo 128, parágrafo 1, numeral 2 de nuestro Código Procesal Civil. Lo vamos a ver cuando vayamos analizando, porque el siguiente tema de esto ya son las excepciones, ¿no? Tenemos además como estos requisitos, dentro de estos requisitos intrínsecos, es decir, inherentes a la demanda, estos ya son de fondo, a la adecuada representación del actor. Esta también puede ser refutada mediante la excepción de impersonería del apoderado, ¿ya? ¿Qué implica? Que la persona que está representando al demandado no cuenta con un poder suficiente para demandarlo, para representarlo, al demandante, perdón, o que el representante de una empresa, de una persona jurídica, nacional o extranjera, no cuenta con el poder necesario para representarla, que el representante por convencionalismo de una persona jurídica tampoco tenga el poder necesario. Es por eso que se revisan, ¿no?, los poderes para ver si es que alcanzan a lo mismo. Sería absurdo que una persona con un poder para comprar y vender se presente en el proceso intentando iniciar un proceso, ¿no?, judicial, por ejemplo, cuando no tiene el poder para hacerlo. En el caso de los padres, por ejemplo, del menor, si puede suceder que no sean los mismos quienes lo estén representando conforme lo establece la ley, entonces se puede plantear esta excepción de impersonería que se encuentra en el mismo artículo ya citado hace un momento, ¿no? Entre los requisitos intrínsecos está el adecuado derecho de la postulación del actor, lo que les había manifestado, ¿no? Es por esto que el abogado tiene que asistir a las partes. Es por eso que nosotros en la parte de memoriales incluso, nosotros vemos que uno de los requisitos para la presentación de memoriales es que el mismo se encuentre también autorizado por un profesional en derecho, es decir, por un abogado, ¿no? Los memoriales y su forma y lo que deben contener se encuentran previstos en el artículo 69 del Código Procesal Civil, que nos establece, ¿no? Los memoriales presentados por personas que concurran deben, ¿cómo está? Los memoriales deberán ser redactados por un medio técnico o manuscrito y suscritos por las partes y sus abogados. Entonces, existe esa necesidad de un asesoramiento técnico que permita que el proceso también se vaya desarrollando conforme a derecho y que las peticiones sean mínimamente considerables, ¿no? Esa legitimatio ad causam de la cual yo les he hablado. En caso que la parte, en caso que la, en caso que la parte demandante no tenga una legitimatio ad causam y aún así el juez hubiese permitido que ésta forme parte del proceso, también puede plantearse una excepción, ¿no? La denominada excepción de falta de legitimación. Déjenme revisar por acá. ¿Dónde estamos? Procedimiento. La excepción de falta de legitimación, que también la vamos a poder revisar el momento que nosotros vayamos a revisar vayamos a revisar las mismas, ¿no? Estos medios de defensa. Pero esto se encuentra previsto en el artículo 128, parágrafo 3, parágrafo 1, numeral 3, ¿no? Dentro de las excepciones previas se puede plantear la falta de legitimación o interés legítimo que surjan de los términos de la demanda. ¿A qué nos referimos? La legitimatio ad causam hemos visto que una persona
mínimamente tiene que tener el derecho para solicitar esto, ¿no? Es decir, uno no puede pedir la acción reivindicatoria si no es propietario. Esto ya lo han llevado en derecho sustantivo. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, ustedes han visto nulidad y anulabilidad en el contrato, ¿verdad? La nulidad puede plantearse por cualquier persona que se vea afectada por el contrato. Entonces, si una persona no se ve afectada por el contrato cuya nulidad pide, no tendría legitimación, no tendría esa legitimatio ad causa. Nosotros hemos visto, por ejemplo, que la anulabilidad solo puede ser planteada por quienes han formado parte del contrato, ¿no? Entonces, una persona que no ha formado parte del contrato no puede plantear la anulabilidad del mismo. Es por eso que se requiere un adecuado derecho de postulación del actor, y es por eso que se requiere también de asistencia técnica, ¿no? Que está establecida en nuestro Código Procesal Civil. Si nosotros, por ejemplo, revisamos el artículo 110, en el cual se establecen los requisitos de la demanda, nosotros podemos establecer que, bueno, podemos evidenciar, perdón, que el numeral 10 de este artículo 110, este artículo nunca lo olviden, ¿ya? Y además es un número muy fácil. Eh, entonces, en el 110, numeral 10, nosotros podemos ver que la demanda debe contener las firmas de la parte actora o apoderado y también de la abogada o abogado que vaya a asesorar la causa, ¿no? Es por eso que resulta importante que exista también ¿dónde estamos? Este elemento. Es diferente, claro, está una acción de libertad, ¿no? Nosotros recordemos que en el derecho procesal constitucional puede ser planteada incluso la acción de libertad por un particular, ¿no ve? Que se ve afectada por una tercera persona. Y es que esto al final tiene naturaleza también política, ¿no? Nosotros hemos visto que el Tribunal Constitucional tiene una naturaleza mitad jurídica y mitad política, un híbrido entre lo político y lo jurídico, entonces que permite aquello. Nosotros estamos en este caso ante tecnicismos netamente jurídicos, cuando nosotros tratamos ya del proceso civil. ¿Qué más? La demanda tiene que tener contenido eficiente. Se requiere un contenido pretensional preciso, es decir, que se deben responder a las preguntas que hace un momento hemos dicho, ¿no? Que hemos establecido. ¿Quién está planteando? Se tiene que establecer respecto a quién se está planteando, qué es lo que pretendemos y por qué pretendemos. Para esto se encuentra implícito en los requisitos de la demanda, ¿no? Y estos los podemos evidenciar nosotros en nuestro Código Procesal Civil. Si nosotros revisamos, por ejemplo, bueno, que se encuentra previsto en el artículo 110, y esto es lo que no deben olvidar ustedes. Estos son los requisitos intrínsecos de la demanda, ¿ya? Se encuentran previstos en el artículo 110 de nuestro Código Procesal Civil. Y si se dan cuenta, en los mismos se van a encontrar las respuestas. En estos requisitos están las respuestas a los elementos de la pretensión. Es por eso que se encuentran ahí, ¿no? Y se encuentran también los elementos, los presupuestos procesales que ya hemos revisado, como es la competencia, como es la capacidad y también la representación. Entonces, en primer lugar, una demanda debe contener, y vamos a hacer de esto una corroboración, por ejemplo, con, a ver, una demanda cortita, vamos a ver por acá. Vamos a corroborar los requisitos de la demanda, ¿no? Y es que al final esto muchas veces de lo que se quejan en las universidades es que no existe práctica, ¿no? Y al final uno sale conociendo mucho sobre teoría, pero no así sobre lo que debería realizar, sobre cómo se realiza, ¿no? Una demanda.
En primer lugar, nuestro Código Procesal Civil, en el artículo 110, establece que se debe señalar la autoridad competente, ¿no? La indicación de la autoridad judicial ante quien se interpone la misma. De acuerdo a las reglas de competencia, digamos si es un contrato, esto es una demanda de cumplimiento de contrato, ¿no? Es el lugar donde se ha celebrado el contrato, entonces el lugar donde se debe cumplir, o el lugar donde tiene domicilio el demandado, el demandante, a ver, según nuestras reglas ya revisadas, ¿no? Entonces, en primer lugar, contenemos a la autoridad que debe tener competencia. En segundo lugar, tenemos la suma o síntesis que tiene que establecer de manera precisa cuál es el contenido principal, ¿no?, de nuestra demanda. En este caso, por vía ordinaria, interpone demanda de cumplimiento de contrato, de compra-venta y en ejecución de fallos. Además, se está pidiendo el resarcimiento de daños y perjuicios, ¿no? ¿Qué más? A ver, ¿por qué? Porque ante el incumplimiento surge, ¿no?, esa responsabilidad del pago de daños y perjuicios. Tenemos además el nombre, domicilio y generales de ley de la parte demandante. Si es que ustedes quieren hacer una demanda y quieren ordenarse, simplemente le ponen parágrafos, ¿no? Es una buena forma de organizarse. Anteriormente, en la práctica judicial al menos, podíamos evidenciar que una demanda no tenía orden. Es decir, se establecía todo, ¿no? Eh, qué sé yo, digamos, Nelson, Cóndor y Patsy, y al final expongo y pido, ¿no? Y después se exponía los hechos y estaba mezclado con lo jurídico y al final pedía, ¿no?, en vía ordinaria, interpongo demanda de cumplimiento de contrato, etcétera, pero no se realizaba esta identificación por muchos abogados, ¿no?, de la práctica antigua. Sin embargo, como una recomendación, obviamente esto ya es cuestión más de estilo, porque estos requisitos que vemos en el artículo 110 del Código Procesal Civil tienen que estar. No te establece que tenga que estar, obviamente, mediante subtítulos ni nada. Eso ya ustedes lo evidenciarán, al menos para evitar estos problemas y para que el juez también procure no, digámoslo así, observar la demanda por no haber leído alguna parte. Es aconsejable establecerlo en el orden, ¿no?, en el mismo orden que se encuentra en nuestro artículo 110. Entonces, tenemos las generales de ley de la parte actora, en las cuales consisten obviamente en su estado civil, en su ocupación, en su domicilio, su número de carnet de identidad, y lo más importante, obviamente, lo que exige es el domicilio, ¿no?, con la finalidad de ¿qué? De realizar los actos de comunicación. En caso de no conocer el domicilio, obviamente se podrá establecer que se realice la notificación por edictos, tal cual vamos a ver cuando nos toque analizar el tema de los actos de comunicación, en los cuales vamos a ver la diferencia entre una simple notificación, entre un comparendo y entre una citación. La citación es el primer acto, la notificación con el primer acto, ¿no? Y, a ver, pero ya vamos a ver eso en su momento. Tenemos que tener además, estos efectos entonces de la notificación, por si acaso, ¿no? O sea, si es que uno cambia de abogado, siempre existen variadas posibilidades en el proceso, ¿no? Por ejemplo, a ver, les doy una opción, o sea, ¿por qué? Me van a decir, pero si este es el demandante, doctor, o sea, este es el demandante, no tiene sentido que yo ponga esto para que le notifiquen. ¿Qué pasa si el demandado reconviene? Y antes de ser citado, supuestamente la reconvención tiene que ser citada en domicilio procesal, pero ¿qué pasa si el abogado renuncia? ¿No? Presenta un memorial renunciando al patrocinio, antes que se notifique con la reconvención. Entonces, la reconvención tendrá que notificarse en el domicilio real, ¿no?, que va a estar establecido acá. Tenemos además las generales de ley de la parte demandada, que son exigidas por el numeral 4, ¿no? Reiteramos, son las mismas, ¿no? Nombre, carnet de identidad, ocupación, estado civil. Aclaran también muchos esto, ¿no?, que son capaces de obrar. Esto con la finalidad también, bueno, no con la finalidad que la otra parte no interrogue, porque una simple declaración no demuestra que uno es capaz, ¿no? O no. Además, se tiene que establecer el bien demandado con toda exactitud. Eso es lo que no se establece.
En este caso, ¿qué es lo que está buscando? ¿Cuál es el bien que está buscando? Como era un contrato de compra-venta, lo que está buscando es la devolución, bueno, la entrega de un lote de terreno ubicado en ex Fundo Seque, Cantón Achocalla, provincia Murillo, de 250 metros cuadrados de superficie, nos dice, y hay que especificar, ¿no? Por eso nos dice con toda exactitud. Es por eso que nosotros en materia de derechos reales llevamos la materia de bienes, ¿no? Y también cuando vemos en contratos, vemos que el requisito de los contratos, del objeto de los contratos es que sea determinado. ¿Qué significa? Que sea identificable en sus características. En este caso, bueno, tenemos, ¿no? Lote número 5, Manzano 75, actualmente bajo la jurisdicción del Gobierno Autónomo Municipal del Alto. Ah, esto demuestra entonces la jurisdicción de la autoridad que está conociendo el presente caso. ¿Qué más tenemos? La relación precisa de los hechos, ¿no? Aquí nosotros en los hechos tenemos que exponer no cualquier, bueno, algunos, o sea, ya dependerá esto de la capacidad argumentativa de cada abogado, ¿no? Algunos obviamente con la finalidad de persuasión pondrán, ¿no? O sea, cuestiones que son impertinentes, pero eso va más para el derecho penal, ¿no? El derecho penal, en derecho penal juega un poco más tal vez la retórica, pero en derecho civil, eh, o sea, no necesariamente hay que poner, ¿no? Algunas, por ejemplo, aquí hay alguna falacia, ¿no? Ustedes han visto esto de las falacias, todo esto. Con absoluta buena fe y con la aspiración de contar con una vivienda propia, he llegado a adquirir, nos dicen, ¿no? O sea, aquí está apelando, digamos, por ejemplo, a una falacia ad misericordia, es decir, procurando que el juez también, digamos, tenga algún sentimiento. Entonces eso ya variará según la capacidad argumentativa de cada uno y según lo que uno vea pertinente, ¿no? Ahora, para el incumplimiento del, digo, para el cumplimiento del contrato, ¿qué se tiene que probar? Que ha existido una relación obligacional, una relación contractual entre las partes, se tiene que probar que la otra parte ha incumplido. Entonces, en los hechos, lo que se tiene que exponer es el supuesto de hecho que está establecido en la norma para determinar consecuencias jurídicas. ¿No ve? Eso es algo importante. Por si acaso ya es hora, yo voy a seguir grabando, entonces no es necesario que se queden, ya saben, eh, por si acaso. Porque esto va a estar grabado en el Google, bueno, en YouTube y lo voy a subir a Classroom. Entonces podemos evidenciar acá que se explica que ha existido una relación contractual en primer lugar, que es importante. En segundo lugar, para pedir el cumplimiento de la obligación tenemos que decir que se ha incumplido la obligación. ¿Eh? Entonces dices, así que a fin de perfeccionar mi derecho, con su inscripción definitiva he acudido a dicha entidad judicial a inscribir dicho documento, sin embargo me ha observado que el vendedor había tenido problemas respecto a su partida y una de las obligaciones de la compra-venta por parte del vendedor es la evicción y saneamiento, ¿no? Entonces, que tiene que colaborar también a que uno adquiera la propiedad. Una de las obligaciones es esta. Es por eso que se menciona también, ¿no? La premisa jurídica, artículo 614, numeral 2 del Código Civil, obligaciones principales del vendedor, hacer adquirir la propiedad de la cosa o del derecho si la adquisición no ha sido efecto inmediato del contrato, ¿no? Entonces, lo que se plantean los hechos se tiene que enumerar. Ya, de hecho, esta demanda está mal planteada, ¿no? Es una demanda de 2015, hace mucho tiempo. Entonces, está mal planteada porque lo que se tiene que procurar es realizar un orden cronológico de hechos, tratando de ser lo más preciso posible, ¿no? Entonces, y además, esto del 614 debería estar no en la parte de los hechos, sino en la parte del derecho. Y entonces tenemos un requisito establecido en el numeral 7, que es la invocación del derecho. Y es ahí, es en este instante, en el cual ustedes, bueno, el abogado también, ustedes como futuros abogados, tienen que invocar la normativa aplicable al caso, ¿no? Obviamente, para realizarlo es recomendable partir siempre de la Constitución Política del Estado, ¿no? Que es la norma suprema de nuestro ordenamiento jurídico. El artículo 56 establece el derecho de propiedad, concordante con los artículos 105, 106. Obviamente, antes
no exigían la subsunción, ¿ya? En esta parte del derecho expuesto sucintamente se tiene que explicar por qué motivo opera, bueno, son aplicables estos casos, estos artículos al caso ya expuesto, ¿no ve? Entonces ustedes pondrán tal como se ha evidenciado en la exposición de hechos, ha existido incumplimiento por la parte demandada, pudiendo nuestras personas, según lo previsto por el artículo tantos. Entonces se hace una pequeña exposición, ¿no?, del derecho que asiste a la parte que está demandando. Se va a realizar además una petición clara y positiva, ¿no? Habiendo explicado el supuesto de hecho y la consecuencia jurídica, nosotros tenemos que decir qué es lo que estamos pidiendo en mérito al derecho, ¿no?, en mérito a lo que nos establece la ley. Por vía ordinaria, en primer lugar, ponemos, demando el cumplimiento de contrato de compra-venta del lote de terreno, identificamos, ¿no? Y tenemos que decir exactamente qué es lo que queremos. Pido a usted que, previo trámite de rigor, se sirva a emitir una sentencia y declare probada la demanda. Pero, ¿qué va a disponer en la demanda? Obviamente, lo que vamos a pedir en la demanda es que la declaren probada, pero tenemos que ver cuáles son los efectos que se buscan en el petitorio. Disponiendo que el vendedor referido y en su caso la autoridad judicial disponga el cambio de jurisdicción, del lote de terreno referido a la ciudad del Alto, ¿no? Entonces se va a realizar la petición de los efectos jurídicos correspondientes. Estos son los elementos con los que debe contar. La cuantía también en caso de ciertas prestaciones de pago de dinero. Por ejemplo, esta demanda pide el resarcimiento de daños, pero también tendría entonces que establecer en los hechos el daño emergente y el lucro cesante que ha emergido del incumplimiento de este contrato. ¿Qué más podemos decir? La petición entonces está prevista por el numeral 9 y además tiene que tener las firmas de las partes, de sus apoderados si es que lo hacen mediante representación, y de los abogados, ¿no? Bueno, del abogado o abogados que asistan a la parte demandante. De la parte actora en el caso de la demanda, la prueba debe adjuntarse junto a la demanda, ¿ya? Eso bajo el principio de concentración, ¿no? O sea, se tiene que concentrar la mayor cantidad de actos procesales en un solo acto. Y es que antes, por si acaso, bastaba con presentar la demanda y después se abría un tiempo. En nuestro anterior procedimiento civil, se planteaba la demanda, se abría un término probatorio y había un término de proposición de prueba y después la producción de la prueba, ¿me entienden? Entonces, no había esa concentración, es por eso que ahora se dice que todo tiene que ir junto a la demanda. Es un aspecto importante. Los jueces se han tomado, por ejemplo, se han tomado la atribución de exigir, por ejemplo, que junto a la proposición de la prueba, obviamente se tiene que proponer aquí toda la prueba, y si no la tenemos a la mano, lo que se establecerá es el lugar en el que se encuentra la prueba. Pero los jueces usualmente te observan lo siguiente, ¿ya? El juez te plantea, bueno, el juez usualmente lo que hace en este caso es decir, ¿no? Tiene que establecer la prueba y tiene que establecer qué es lo que pretende usted probar con cada elemento que está ofreciendo. Sin embargo, eso no se encuentra previsto en nuestro código, ¿no? De manera expresa. Ya no está, podrán ser propuestas. Se acompañará la prueba documental relativa a la pretensión, ¿no? Y según los jueces, antes se realiza, bueno, según los jueces, se tiene que explicar para qué es cada prueba. Sin embargo, esto se ha modificado con el protocolo del Código Procesal Civil, que establece que al final, por principio dispositivo, uno sabrá qué plantear. Basta con presentar la prueba que acredite el derecho, basta con acreditar el derecho que nos permita acudir a la instancia, ¿no?,
mediante con la acción, es decir, a la acción. Habiéndose realizado estas aclaraciones, no sé si es que existen dudas, entonces podrían realizar las preguntas que crean correspondientes en este instante. Existen además elementos extrínsecos de la demanda. Los elementos extrínsecos de la demanda se van a referir ya a la formalidad de la misma, la formalidad con la cual debe ser presente, con la cual se presenta, o sea, de la manera en la que se presenta. Y la forma, ¿no? Es decir, los márgenes, básicamente el margen superior tiene que ser 5.5 centímetros, margen derecho tiene que ser de 4 centímetros, margen derecho de 2 centímetros y margen inferior de 2 centímetros, ¿no? Y obviamente esto se hace coincidir con con los reversos de página y bueno, no hay mucho que hablar al respecto, ¿no? Ya que no existen mayores exigencias que los márgenes. En algún momento se observaba esto de la no, de que debe ser presentado en computadora, en algún momento. Incluso creo que al final estos elementos extrínsecos de la demanda podrían llegar a ser perjudiciales en ciertos casos, ¿no? Entonces, ¿qué pasa si un abogado simplemente tiene una máquina de escribir? Existen ciertamente disposiciones en las cuales se manifiesta que la misma tiene que tener, por ejemplo, debe ser realizada en computadora. Hay juzgados que expresamente así lo establecen. Sin embargo, ustedes ya conocen, ¿no?, los principios procesales y son los principios procesales los que deberían imperar ante los vacíos. Y al final, el proceso debe buscar celeridad. Si es que a una persona le observas que no está presentando mediante un escrito con los márgenes correctos, básicamente estás contrariando también los principios, pienso yo. Entonces, sí, obviamente tiene que presentarse de alguna manera entendible, ¿no? Ahora, si es borroso el memorial, etcétera, eso sí podrá ser observado, ¿no? Porque al final no se entiende lo que está pidiendo, pero eso es un tema de análisis y debate, ¿no? Análisis y debate. Tal vez algunos dirán, no, pero tiene que cumplirse eso. Y esto ya se los dejo a ustedes, ¿no? Para que ustedes puedan pensar en si es válido o no.